muchos son también paralelismos, como los salmos. Hay como instruir al niño cuando instruye al niño en el camino correcto y aun cuando su vejez. Entonces tenemos un paralelismo en muchos. Entonces muchos de los trozos, y vamos a ver eso en nuestras Biblias, están como parece en coplas o versos, líneas de dos, en dos, en dos, en dos. Pero cada uno se conecta o es un hilo de pensamiento a través del capítulo también. Y recuerden, no todos los versículos y no todos los capítulos no son inspirados, fueron puestos después de los autores bíblicos para ayudarnos a encontrar los puntos. Entonces, hay algunos proverbios que corren más de un capítulo. Hay que tener cuidado. Por ejemplo, los 30 dichos de sabiduría corren más de solo Proverbios 22 y no empiezan en 22:1. Es algo que los autores bíblicos, no los autores bíblicos habían puesto, es algo que los traductores habían puesto después. Entonces, 22:17 hasta 24, algo, no me acuerdo cuando terminen, esas 30 declaraciones de sabiduría, esos dichos de sabiduría, hay que predicar todos los 30 juntos porque es un hilo de pensamiento a través de ellos. Eclesiastés. Tal vez por Salomón. No se sabe por seguro. Hay muchos que les gusta decir por Salomón. Pero todos los escritos por Salomón, por él, esas escrituras llevan su nombre. Dice, por Salomón, escrito para los proverbios por Salomón, tienen su nombre. Cantares, también hay una duda ahí, pero su nombre, se refiere a él, no es necesariamente dice su nombre. Entonces, pero Eclesiastés no dice que fue por él. Por tradición, muchos de nosotros lo decimos. Entonces, si tiene una Biblia de estudio, también va a mencionar que tal vez fue por tal autor y algo así. Pero nuestro texto se trata de eso en las páginas 216 y 217. El tema es vanidades. En nuestro texto menciona que es algo vacío, futilidad, sin valor, sin fruto, en página 218. Pero quiero explicar algo un poco más profundo. El concepto de vanidades en hebreo es más profundo que solo eso. Y por eso muchas personas dicen, Eclesiastés, vanidades, cosas inútiles. No es solo eso. El autor de Eclesiastés, si sea Salomón o quien sea, realmente, y la tradición hebrea dice que es cualquier cosa que es transitoria. Transitoria, o sea, significa que no es eterna, tiene un tiempo fijo, tiene una fecha de vencimiento. Y si no es eterna, no tiene sentido y no vale la pena perseguirla. O sea, si yo voy a perseguir relaciones con mujeres, si yo voy a perseguir dinero, si yo voy a perseguir cosas materialísticas, si yo voy a perseguir esas cosas que dicen en Eclesiastés, que son cosas vanas, son cosas de son vanidades. Lo que está diciendo no es solamente, es vacío. Sí es vacío, pero es vacío porque es transitorio, o sea, tiene una fecha de vencimiento. Yo no puedo llevar mi dinero contigo. Todos los faraones, sus tumbas siguen llenos, fueron robados después de su dinero. No llevaron esas cosas a su vida eterna, o supuestamente su vida eterna. Yo no puedo llevar mi polera, no puedo llevar mi computadora, ni puedo llevar mi Biblia conmigo a la vida eterna. Entonces solo puedo llevar mi alma. Entonces el punto aquí es, ¿dónde está nuestra relación con Dios? Porque voy a decir algo controversial. Aún la Biblia es el ídolo para muchas personas. No escriben en este libro, no pongan nada encima. Y yo escribo, pero no me gusta poner cosas encima por principio. Pero su Biblia se convierte en ser su ídolo. Es como, sí, hay que respetar esto. Pero la tapa, las páginas, la tinta, son vanas. El contenido que se encuentra en este libro es lo más importante. Entonces, la palabra de Dios es el concepto que se encuentra aquí. Son el significado de las palabras que se encuentra aquí. Pero hasta muchas personas, su iglesia, y cuando digo iglesia, quiero decir su edificio, es su ídolo. La iglesia. Sí, la iglesia no es el edificio. Eso ni es bíblico. La iglesia
es el conjunto de hermanos, es la eclesía, la asamblea, el conjunto de creyentes. Nosotros somos la iglesia. Entonces hay muchos pastores que ponen su templo o su edificio cuando dicen iglesia y es su ídolo. Y eso también es una vanidad. Entonces tenemos que usar eso para expresar qué son las vanidades de nuestro vida, qué son las cosas transitorias. Porque todo se va a quemar. Este libro algún día se va a deshacer o se va a quemar, no sé qué. Pero la palabra que encuentro, que escondo en mi corazón, esto es eterno. Y el autor de Eclesiastés está intentando recalcar ese punto para decir, hermanos, siguen lo eterno, siguen lo que va a perdurar para siempre, su relación con Dios. Eso es lo que vas a llevar. El resto es vanidad. Es, sí, vano, sin valor, sin fruto. ¿Por qué? Porque es transitorio. No puedes llevarlo contigo. Por favor, pueden repasar el bosquejo de Eclesiastés. Yo no voy a recalcar todo eso, pero es hermoso. Páginas 218 a 223 son dedicados en nuestro texto a esa parte. El libro de Job. Aprendimos mucho de la actividad espiritual en los primeros 2 capítulos. Hay una sección en nuestro texto que se trata de eso. Pero aprendemos acerca de la guerra espiritual, algo que Job ni sabía, que había una lucha entre Dios y Satanás. Límites de Satanás. Aprendemos mucho. Hay un curso de angelología. Dios y los ángeles es el nombre de la materia. Es una parte de teología sistemática. Pero aprendemos de los límites de Satanás. Satanás no es omnisciente. Él no sabe lo que piensas y tampoco mete pensamientos en tu mente. No es omnipotente. Pero vemos que Satanás tiene límites. También aquí es la primera vez que Satanás, de hebreo, creo que si lo he pronunciado bien, significa acusador o algo así. No es un nombre propio, pero es la primera vez en la escritura que vemos que el autor de Job atribuye ese concepto con el diablo. O sea, eso es donde la Biblia nombra Satanás en los primeros 2 capítulos. Con ese nombre, ese título, Satanás. Vemos en cuanto a poder, conocimiento y su movimiento geográfico, Satanás no está encarcelado en el infierno, que es un concepto que debemos tratar en otra materia. El infierno no es lo que muchos de nosotros pensamos que es bíblicamente. Y no está ahí con su trinche y su cola con punto y todo eso. Aquí en los primeros 2 capítulos, Satanás llega al cielo para hablar con Dios. Fue a la oficina de Dios, digamos, para hablar con Dios y los ángeles. Y ha estado rodeando todo el mundo también. Satanás no está encarcelado. Eso es durante los 1000 años que es encarcelado en el abismo. Y después de la última guerra de eso, es arrojado en el lago de fuego. Eso es para la clase de escatología. Bueno, las fechas de escrito también. Job, hay mucha evidencia que Job es probablemente el libro más antiguo de la Biblia. O sea, no es que hable de cosas antes de Génesis, pero fue escrito probablemente antes de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entre los patriarcas, Abraham, digamos, Isaac y Jacob, o también tal vez hasta Moisés. Y hay algunas teorías que dicen que Moisés escribió Job también. O sea, escribió acerca de Job. Hay otros que dicen que Job escribió su propio libro porque habla de sí mismo y su propio experiencia. Aunque sea tercera persona, es como tiene conocimiento. O tal vez Job conoció a Moisés y le habló, no sé. O Job conocía a alguien que conocía a Moisés. Sin embargo, hay algunas cosas. Las pistas arqueológicas, en páginas 230 y 231, voy a destacar esto. Hay una falta de sacerdocio desarrollado. Eso significa que tiene que ser después de Aarón. Aarón es el primero de los levitas que es levantado para ser un sacerdote para Israel. Antes de eso, los levitas hacían cosas, pero no hay un sacerdocio establecido como vemos después de Moisés y Aarón. Entonces, las menciones o la falta de mención de eso cuando se trata de deberes sacerdocios nos da un entendimiento que tal vez es antes del concepto del sacerdocio
establecido como lo que nosotros conocemos en la Biblia. Hablando de eso, los sacrificios, perdón, hay un error ahí, sacrificio. Los sacrificios quemados o el sacrificio quemado no es en un lugar muy elaborado. No hay un templo, no hay un altar perfecto, como vemos en Levítico, donde tenía que separar la grasa y poner esto en el altar, cuando ya hay algo para sacrificar bien, aún en el desierto, que para Moisés o en Israel. Entonces, muchas personas hicieron su propio altar, como Abraham buscó un lugar para sacrificar a su hijo y en ese momento encontró el cordero y lo sacrificó ahí. Y el punto aquí es que si no hay un lugar, es probable que es antes de que había los altares oficiales para hacer los sacrificios, si sea en las tribus o sea en Jerusalén. Por eso también nos da una pista arqueológica que es antes. El dinero, kesitah, o keshitah, dependiendo. Se menciona, dice moneda de plata, pero la palabra en hebreo es esa palabra en Job 42:11. Se conecta en algo de Génesis, en vez de usar ciclos. Los ciclos eran las monedas más comunes a través de los reyes y después en la historia hebrea antes del Nuevo Testamento. Entonces, es decir, como los nombres de los bolivianos o bolívares o pesos o pesetas, muchas veces los nombres de la manera de usar el dinero te identifica en qué era o en qué década o en qué siglo fue usado. El nombre del dinero que Job usa cuando menciona dinero es algo muy antiguo, algo durante el tiempo de Jacob. Los instrumentos sencillos, el libro habla de eso, pero no estoy completamente convencido, por eso pongo mis signos de preguntas. Sin embargo, puede ser una evidencia. En 21:12, 30-31 de Job, se compara con Génesis 4 y 31 y habla del arpa y tamboril, y fueron usados a través de muchos siglos, pero el arpa es usado por David y también estamos hablando de flautas en Génesis 4. Entonces, y también hasta hoy día tenemos panderistas que hizo su tamboril también. Tenemos gente que toca el arpa hoy. Yo fui durante Navidad, llevé a mi familia para ver un concierto filarmónico con una orquesta, con mi familia, para escuchar canciones villancicos, canciones navideñas. Y había una artista ahí. Entonces, estamos en el siglo XXI en Bolivia usando arpas. Entonces, solo decir que usaba instrumentos sencillos o rudimentarios o antiguos, sí, el arpa es antiguo, pero el arpa ha sido usado a través de toda la historia del mundo. Entonces, no necesariamente nos da una pista muy buena para la antigüedad. Sin embargo, los otros sí nos ayudan. Tal vez puede ser un anexo que ayuda, pero realmente para mí personalmente no veo esa conexión fuerte.